Hola, soy Anselmo Mancebo. Bienvenidos al podcast número 4 del nuevo programa de radio Cincuentopía de Sentido Común. De Sentido Común, un podcast en el que nos proponemos generar un debate sobre la discriminación por razones de edad. Para ello establecemos diálogos con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de distinta condición. Nuestro objetivo es abordar las singularidades en distintos ámbitos legales, sanitarios y profesionales que acontecen a los mayores de 50 años y que consideramos son de interés para la totalidad de la sociedad. Porque existen distintas voces que, al igual que ocurre con la asociación Cincuentopía, hoy en día propugnan un cambio en la sociedad. Una transformación social que no vendrá sola y que pretendemos alcanzar entre todos, aportando diferentes ideas y reflexiones, cada uno desde su conocimiento y experiencia. Queremos así contribuir a crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos, independientemente de su condición, edad, estado o procedencia. En definitiva, aspiramos a proporcionar un conjunto de claves para aprender a envejecer mejor. Porque, como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Cada semana en De Sentido Común abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las diversas transformaciones que suceden en la sociedad y que afectan a todos en general y de manera particular a quienes ya hemos cumplido los 50 años. En esta ocasión tenemos con nosotros al artista cincuentópico Enric Bardera. Enric Bardera ha realizado estudios de arquitectura técnica, fotografía y diseño gráfico. En continua formación en el ámbito de las bellas artes, entre sus maestros destaca Salvador Dalí, con quien realizó un curso de dibujo al natural. Vaya tela, ¿no? A lo largo de las últimas décadas ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales de dibujo y pintura, así como en diferentes certámenes de carteles. En 1984 funda, junto al pintor Pedro Arbona y al fotógrafo Eduardo Semprún, entre otros, el grupo Galerí, a través del cual colabora en distintas publicaciones de la movida madrileña. En la producción de su obra, en constante evolución, ha utilizado diversas técnicas hasta encontrar su identidad creativa en el arte digital. En 2011 obtuvo el primer premio del Certamen Nacional de Arte Gráfico de la Calcografía Nacional. Sus obras han sido expuestas en diversas ciudades españolas y extranjeras y forman parte de los fondos de instituciones tan prestigiosas como la Biblioteca Nacional de España, la Fundación de la Real Casa de la Moneda, el Museo del Grabado Español de Marbella, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Galería Nacional de Costa Rica, la Fundación Pilar y Joan Miró de Palma de Mallorca, el Ayuntamiento de Madrid, el Museo de la Empordà, el Museo del Joyet de Cataluña o la Universidad de Guadalajara en México, entre otras. En la conversación que mantenemos con Enric Bardera, centramos nuestra atención en el fenómeno de la movida, un movimiento creativo que va más allá de los aspectos estrictamente musicales y cuyos efectos continúan manifestándose 4 décadas después. Pues, hace poco, ha hecho 40 años del famoso concierto que se celebró en la Escuela de Caminos
en homenaje, era el batería, ¿no? Del grupo 2, que luego fueron Los Secretos, Sí, enseguida. exacto, que luego fueron Los Secretos. Bueno, han llovido Sí, hombre, hay que tener en cuenta de partida que la movida fue un fenómeno musical, fundamentalmente. Lo que pasa es que todo fenómeno musical conlleva otra serie de actividades o de acoples o de daños colaterales, ¿no? que en este caso pues también tuvieron influencia en el arte, en la moda. Alguien me comentaba una vez que ahora vas a Bellas Artes y todo el mundo viste igual. Antiguamente, en la época de la movida, cuando tú ibas a Bellas Artes, cada uno vestía acorde a la tribu a la que representaba. Tomando el nombre de tribu sin nada despectivo, ¿no? Que era como se denominaba en aquella época los diferentes grupos que habían, ¿no? Es decir, en la movida realmente dio cabida a prácticamente todos los estilos musicales que existían en aquel momento, ¿no? Y eso conllevaba que el que acudía a un concierto de un determinado grupo era afín no únicamente a la música que tocaba, sino a la tribu a la que representaba. Es decir, si tú ibas a ver a Dinamita para los Pollos, pues ibas vestido de rockabilly. Si ibas a ver a Siniestro, pues ibas de ska. Si ibas a ver a cualquier otro grupo, pues intentaba ir acorde a las características del grupo. Lógicamente, luego había mucha gente que le gustaba la música independientemente de si pertenecía a esa tribu o no pertenecía a esa tribu. Algo que era curioso en aquella época, que yo siempre lo he destacado, y es que no había afiliación política de los grupos musicales. Es decir, había grupos que se podían identificar ahora con determinados grupos políticos, pero que todo el mundo iba a ver, independientemente de lo que pudiera significar, sino que iban a ver la música que ellos desarrollaban. Lógicamente, como te decía, conllevaba un tema más amplio que la propia música y, lógicamente, había un aspecto artístico del entorno de lo que era la movida. Si te das cuenta, mira, en el año 83 creo que es cuando viene Warhol a Madrid por primera vez, en enero o febrero del 83. Organiza una exposición en la Galería Fernando Vijande, que era un garaje que había en aquella Lagasca. Recuerdo porque unos días antes me llama un amigo y me dice: oye, ¿quieres ir a la inauguración de la expo de Warhol? Digo, hombre, me encantaría. Dice, bueno, lo único que hay que pagar 100 pesetas. Digo, bueno, por ser Warhol vale la pena. En aquella época en las galerías, como ahora, no te cobran por entrar en la galería. O sea, que no. El día que era, si era el 23 de enero, aún tengo la entrada en casa, ¿eh? O sea, aún la tengo guardada. Nos vamos para allá, un grupo de gente, y la calle estaba ocupada, era imposible pasar. Llegamos allí pensando que al tener entrada éramos los privilegiados y nos dicen que todo el mundo tiene entrada. Que la entrada es para los días de la exposición, pero no para la inauguración, cosa que no nos habían dicho. Lógicamente se monta un revuelo, y me imagino que con el fin de calmar un poco los ánimos, sacan a Warhol a la calle para que le veamos, ¿no? Yo creo que en aquel momento pudo ser uno de los puntos de partida de lo que sería el aspecto artístico de la movida madrileña. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, prácticamente no todo, porque había de todo, pero muchas cosas de las que se hacían tenían mucha influencia de Andy Warhol. Tú veías los carteles, veías los diseños, veías determinados artistas que intentaban reproducir con los medios que fuera
obras de Andy Warhol. Algunos cantantes españoles publicaron discos cuyas portadas semejaban a obras de Andy Warhol. Algunas las hizo Andy Warhol. Hubo un disco de Miguel Bosé, que ese sí lo hizo Andy Warhol. Otros imitaban el estilo de Andy Warhol. El tema de la Factory en Nueva York, bueno, pues se intentaba copiar, lógicamente, a un nivel mucho más inferior en determinados grupos en la ciudad de Madrid, a nivel de Europa igualmente, pero en la ciudad de Madrid. Pero si algo destacó de esa primera parte en cuanto a la movida fue el auge del diseño y de la fotografía, entendiendo la parte de diseño artístico como arte, ¿no? Había una frase típica en aquella época de estudias o diseñas, algo que odian los diseñadores. Esa frase la odiaban, porque daba la sensación de que todo el mundo diseñaba y no era cierto. Igual que todo el mundo que se compraba una cámara de fotos decía que era fotógrafo. Pues en aquella época hubo un despertar de otras artes, es decir, fuera de las bellas artes empieza el auge de las otras artes. La fotografía, el diseño, todo lo que es arte visual, que eso hasta entonces, salvo excepciones y muy reconocidas y muy importantes, como el grupo de diseñadores del Grupo de los 13, lo que ya venía haciendo Alberto Corazón o Cruz Novillo, o esta gente, el resto estábamos a dos velas. Estábamos creciendo artísticamente, descubriendo nuevas técnicas. Ten en cuenta que estamos hablando de 3, 4 años después del final de la dictadura, casi, o 5 años después del final de la dictadura, donde la mayoría de materiales, de elementos, de máquinas, no había en España. Había un artista de Bilbao, no me acuerdo el nombre, que gana una beca y se va a Boston. Y cuando llega a la Universidad de Boston, pregunta, tiene que hacer unas fotocopias para el ingreso, descubre una sala de reprografía tan importante que se quedó una semana metida en la sala haciendo fotocopias y fotocopiando todo tipo de materiales, porque aquí no había nada de eso. ¿Sabes? Algo que en aquel momento era fundamental en el mundo del arte, y eran los grupos que en el rastro se dedicaban a la creación de fanzines. Bueno, pues mira, de ahí sale el Pesepe, de ahí sale el Hortelano, de ahí sale Oukalele, de ahí sale una serie de personas en los pasos previos de la movida que luego, lógicamente, adquieren mucha importancia en la plenitud, ¿no?, del movimiento de la movida, ¿no? Gente que a través del diseño también volcaban fuerzas en el arte, como las Costus. Las Costus eran una pareja de sevillanos que se dedicaban a la moda, pero también pintaban y tuvieron exposiciones importantes. Herminio Molero, el fundador de Radio Futura, pues es una persona que hacía cómic, que hacía cartelería, que hacía diseño, que pintaba. Es uno de los grandes olvidados artísticamente de la movida, cuando es una persona que tocaba todos los palos. Era muy creativo, había gente muy, muy, muy creativa en aquel momento, ¿no? Pues claro, las recopilaciones, las exposiciones, todo lo que se hace en la movida normalmente está volcado de cara al mundo de la discografía, de la música, y entendiéndolo no solamente como la propia canción, sino el diseño de las carátulas, los carteles, la vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que hubo algo más que me caigo. Empezaron a aparecer más galerías de arte. Una de las, aparte de Fernando Vijande, que se volvió con el arte más moderno, estaba la Galería Moriarty, de las hermanas Moriarty, que dio cabida a toda la gente que empezó fuerte con el arte en la época de la movida, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue, dijéramos que a lo mejor la movida, y sobre todo en Madrid, para el mundo del arte, bueno, fue la forma de romper un poco con
lo que se venía haciendo hasta ahora, que no es que fuera antiguo, porque también era moderno. Es decir, veníamos aún en los años anteriores, bueno, pues dando los últimos coletazos de la abstracción, ya se empezaba a conocer temas de pop art que se estaban haciendo en el resto del mundo. España aún le costaba. Yo me acuerdo, yo tuve la suerte de conocer a Hamilton, y porque él veraneaba en Cadaqués, yo soy muy cerquita de Cadaqués, y a través de unos amigos pues le llegué a conocer, ¿no? Y él me decía que cuando él llegaba a España, pues le daba pena que, teniendo conocimiento de que se hacían muchas cosas, que esas cosas no salieran a la luz. Es decir, no se potenciaba. ¿Pero por qué? Porque las galerías seguían siendo muy clásicas, no había una difusión de las artes nuevas, de la novedad de las artes. Todo había que irse a Europa a poder exponer, a poder hacer cosas, sobre todo a Inglaterra, a Londres. Pero claro, allí competir con todos los de allí, con todos los que iban de otros países para allí, con lo cual era muy complicado. La movida sirvió para eso, para el destape artístico de mucha gente y darse cuenta de que aquí se estaban haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Hace 3 años o 4 años me encontré con Javier de Juan en Estampa. A través de la Galería de Taller del Prado, y le comenté, digo, aún tengo la serigrafía que se regaló en una fiesta de la revista Madrid Me Mata. Cuando entrabas te regalaban una serigrafía de la Gran Vía de Javier de Juan. Era pequeña, yo por suerte llevaba una gabardina con un bolsillo muy grande y entró entera, porque era una edición, pues no sé si eran 500 ejemplares o 250 ejemplares, una edición grande. Y me dice Javier de Juan, ¿querrás saber que de esas, las que quedan controladas, se pueden contar con los dedos de la mano? Porque todo el mundo que hizo la dobló y se la guardó en la chaqueta. ¿Por qué? Porque en aquel momento, que era el inicio, la gente no tenía conciencia de lo que era el valor artístico de una serigrafía, por ejemplo. Porque se empezaba a hacer, aunque se había... Imagínate que en el último coletazo de la dictadura se empezaba a hacer grabado, y lo que era estampa popular utilizaba medios de grabado calcográfico, la mayor parte muy elementales, es decir, con linóleo, con silografía, en fin, elementales, y no me refiero a lo difícil de trabajar, sino que, bueno, que eran como ellos actuaban. Lógicamente, esas nuevas técnicas visuales, la litografía, la serigrafía, que empiezan a aparecer, aunque ya estaban antes, pero en menor grado, la gente no tiene constancia de lo que era ni el valor que pudiera tener. Con lo cual, la mayoría de esas obras acabó rota o tirada al día siguiente sin tener ese valor. Entonces son anécdotas que pasaban en aquel momento por el desconocimiento que había, porque era una situación en nuestro país que, si bien empezaba ya a cambiar y a mejorar, alguien se había preocupado de que no tuviéramos interés por esas cosas. Hablando del interés, ¿qué influencia crees que tuvo la televisión? El hecho de que hubiera una única televisión, que fueran la 1 programas como la Edad de Oro, la Bola de Cristal, aunque se acercaba de una manera periférica, porque no todos los espectadores que veían esos programas formaban parte de la movida, pero sí en cuanto a cambiar la conciencia cultural, y que fuera algo promovido desde la televisión pública. O bueno, te comento esos programas que eran misceláneas, porque trataban efectivamente pues la cultura desde un sentido amplio, desde la música, las performances, el cine. ¿Qué peso crees que tuvo? Fueron fundamentales. Tú imagínate un programa como La Bola de Cristal en horario infantil un sábado por la mañana. Un programa como La Edad de Oro a la 1 de la madrugada o a las 12 de la madrugada entre semana. Complicado. Y sin embargo la audiencia era brutal en un sector de población. Yo, personalmente, la bola de Cristal no me la perdía nunca, porque me encantaba. Me encantaba porque un día descubro que es algo más.
que conlleva una serie de cosas diferentes a las que se veían normalmente. La Edad de Oro, fundamentalmente todo el mundo que pasó por allí. Y pasaba desde gente que te podía interesar desde el punto de vista artístico, aunque la finalidad de ese programa fundamentalmente era la música. Sí. Recuerdo uno de los programas que invitaron a Víctor Coyote, y que Víctor Coyote es una persona que también es artista, aparte de cantante, y no le dejaron colocar sus obras que él llevaba para colocar, prometiéndole que otra vez que vengas te las pondremos. Porque tenía esa finalidad más musical, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que por allí han pasado artistas, el programa de Mariscal, que fue Javier Mariscal, fue auténtico, ¿no? Programas, bueno, y con el tema de la bola de cristal, hombre, ahí hay un descubrimiento, independientemente de la música, bueno, pues el descubrimiento de Alaska, Kiko Veneno, Martirio, un montón de gente que, independientemente de su faceta musical, sí han colaborado mucho en la estética y en el arte, ¿no? En todo lo que es la parafernalia artística más tangible de la movida, ¿no? Yo creo que, bueno, pues fueron fundamentales. ¿Por qué? Porque eso se juntó a que se daba información de determinadas revistas, de determinados fanzines que también aparecían alguna vez en alguno de los programas, que eso te hacía buscarlos. Yo recuerdo el esperar todos los meses la salida del interview de Warhol, ¿no? De la revista, porque era una revista que fundamentalmente llamaba la atención por la portada, porque cada portada era un retrato que Warhol hacía de un personaje, ¿no? Entonces, bueno, solo el coleccionar la portada del interview americano valía la pena, ¿no? Porque aparte luego lo que venía interiormente, que ahí sí había a detalle de todo lo que estaba pasando en Estados Unidos a nivel artístico, ¿no? Todo lo que le apetecía a Warhol que apareciera. Claro. Entonces, bueno, yo creo que yo estoy convencido de que si ahora volviera a salir la movida, sería diferente, lógicamente. Los medios que hay ahora no tienen nada que ver con lo que había antes. Y bueno, inicialmente, en aquel momento, yo creo que para lo que había, se aprovechó bastante bien. O sea, sobre todo el hecho de que crecieran las galerías de arte, surgieran publicaciones en las que podías participar de forma artística, La Luna de Madrid, Madrid me mata, y ya no solamente a nivel artístico-plástico, sino a nivel literario, y también aparecieron escritores, jóvenes escritores y escritoras que hasta entonces no conocíamos, ¿no? Había un movimiento por la calle, un ambiente diferente, era otra, no sé, más participativo, más, aunque lo que te decía al principio de las tribus, que eso era lo curioso, de que tú te sentabas en cualquier terraza de la Gran Vía una tarde y veías pasar de todo por ahí. Y era curioso y era bonito el ver la pluralidad que había, ¿no? ¿Y cómo era la vida de Enric Bardera en esos años? En cuanto a mi situación particular, en la época de la movida fundamos un grupo, fundamos el pintor que ya falleció, Pedro Arbona, fotógrafo, un sobrino de Semprún, que era, no me acuerdo el nombre, bueno, Semprún Valenciaga, o sea, era de apellidos ilustres. Sí, sí. Formamos un grupo que se llamaba Grupo Gallery. En el Grupo Gallery lo que hacíamos era fotografía artística e industrial. Estuvimos haciendo, claro, pues para sobrevivir, fotografía para catálogos, fotografía para agencias,
aunque a mí lo que me gustaba era la fotografía artística. La primera exposición que hice de fotografía fue en el Café Barceló, o sea, uno de los templos de la movida. Ahí en el Café Barceló conocí a los que editaban la revista Madrid me mata, Óscar Meriné y Moncho Alpuente, y en algunos números pude colaborar con ellos también. Cuando alguien te llamaba, pues para algún grupo que quería que le hicieras un reportaje fotográfico, algún tema, pues es lo que íbamos haciendo. El único tema es que la competencia era muy dura, porque ya te he dicho que todo el mundo se compraba una cámara de hacer fotos y decía que era fotógrafo. Pero bueno, también era lo divertido para no dormirte y estar un poquito al día, ¿no? A nivel de pintura, el problema que yo tenía, yo venía de la pintura y del dibujo. Yo llego a Madrid en el año 77, un poquito antes del inicio de la movida. En el año 76 había llegado a dar clases de dibujo al natural con Salvador Dalí, que bueno, yo soy de Figueras y él bueno, pues también es de Figueras. Como yo siempre digo, coincidimos en que estudiamos en el mismo instituto 50 años después, ¿no? Entonces, pues, pero al llegar a Madrid, la dificultad de la pintura es tener un espacio adecuado para poderlo hacer. Y yo no disponía de ese espacio y me dediqué a hacer carteles. Cuando me pedían carteles, estuve haciendo carteles incluso para partidos políticos, para organizaciones sindicales, para que todo aquel que me solicitaba algún cartel y, lógicamente, también algún cartel comercial. Me gustó mucho el tema del diseño gráfico en la cartelería y mientras pude lo seguí haciendo. Hasta que ya, bueno, pues descubrí la fotografía, tanto la fotografía analógica como la instantánea, porque la última exposición individual que he hecho fue en octubre en Matadero, Madrid, y era una exposición que se tenía que haber hecho en el año 84, pero nunca me atreví porque era algo muy personal. Un día, hablando con la Asociación de Artistas Visuales y la gente de Matadero, les conté ese proyecto que nunca llegó a hacerse y me dijeron que por qué no lo hacía, que por qué no lo hacía ahora, ¿no? Con lo cual recopilé toda la información, lógicamente creé obra nueva, pero utilicé todos aquellos medios que había en el año 84, que eran las cámaras Polaroid, Letraset, sí, y la cinta Vimo. Que la cinta Vimo sigue habiendo y hoy letras de poliéster también sigue habiendo. Hice una exposición, ya te digo que muy íntima, porque hay un apartado que, bueno, pues eran pensamientos basados en fotografías muy personales a lo largo de los años, y la verdad que la acogida fue muy importante. Para mí era importante esa acogida y que la gente entendiera que, aunque era algo pensado hacía 30 y tantos años, pues también tenía cabida ahora, ¿no? Fue una exposición que por primera vez yo estuve presente en toda la apertura, todos los días que abrió, porque así me lo pidió Matadero, y lo bueno es que estás en contacto con todo el mundo y recibes la información de primera mano, ¿no? Y fue increíble los comentarios. Es decir, no sé cuánta gente pasó, 500, 1000 personas, no lo sé. Y salvo que también los hubo, lógicamente, gente que entró, miró, no le gustaba y se fue, ¿no? Pero la mayoría, los comentarios eran muy bonitos, muy agradecidos y bueno, me sentí muy bien. La verdad que fue una exposición y sobre todo me sentí bien por eso que te comentaba de que había estado todo guardado en una caja pues 35 años. En la caja de la cabeza o en una caja de cartón, ¿no? Y al final salió. Porque a lo mejor en aquel momento, en el año 84, pues no fue posible. Porque nadie, yo el primero, se atrevió a sacarla, ¿no? Saca otras cosas, pero nada más.
Es que es muy interesante lo que has recordado con esta exposición y esa elipsis que has trazado en el tiempo, porque es algo que nosotros sobre lo que nosotros reflexionamos y son las cosas que te has dejado atrás y que cuando llega a determinada edad quieres darle su justo valor. Y también quieres hacer partícipes a tus coetáneos y a las siguientes generaciones de cómo era ese tiempo, o ese tiempo creativo, ese tiempo que tocó vivir y del que somos el producto. El resultado es lo que somos ahora. Pero me parece a todos los niveles una experiencia que no todas las personas tienen a su alcance, el poder hacer, insisto, esa elipsis, ese reconciliarte, ese valor que has reunido al cabo de los años para hacer algo que tuviste que hacer en su momento. Hombre, era muy curioso porque venían espectadores, gente joven, Ajá. que no conocían la cinta Dimo. Claro. Que no sabían que era la cinta Dimo o no conocían el letraset, conocían las letras de vinilo, pero no el letraset auténtico. Lógicamente fue una exposición basada en esos materiales, pero utilizando tecnología actual a la hora de elaborar determinadas obras, ¿no? Y eso, a lo mejor, la gente mayor era lo que no entendía. Es decir, el joven no conocía los materiales, la gente mayor no entendía la tecnología nueva. Entonces, por eso me resultó tan curioso y tan ese choque, ¿no? de diferentes generaciones ante un proyecto que tardó 30 y tantos años en ser realizado. Y sin embargo, se podía haber hecho en cualquier momento de esos 36 años, porque el material existía. Y de hecho el material sigue existiendo, ¿no? Y eso fue lo curioso, de que te vas encontrando a gente de mi generación que conocía todo, gente más mayor que no entendía la técnica nueva y gente más joven que no conocía el producto anterior, los materiales anteriores, ¿no? Que descubría. Pero esto se puede conseguir y lo puedes comprar y lo puedes no sé qué y se puede hacer. Claro, porque es una exposición con mucho texto. Hay un apartado con, no sé si eran 20, 18 obras que las llamé Polesia. Polesia es un parque natural que hay en Polonia y ese nombre siempre me gustó porque parecía que unía Polaroid y poesía. Y entonces lo denominé así y eran todo poesías escritas en cinta Dimo. Todo el texto pegado en el papel con cinta Dimo. Prácticamente casi todas las obras de las Polaroid que había expuestas eran composiciones, eran mosaicos, que todas tenían texto. Y en algunos casos, pues las letras adhesivas, de las letras de poliéster, las letras set, ¿no? Entonces, bueno, para mí ya te digo que significó mucho y fue lo que tú decías, una liberación. O sea, me liberé de algo que tenía ahí, que no sacaba, que estoy convencido que parte de ese proyecto me ha influenciado en otros proyectos que he ido ir haciendo, es decir, que lo he ido sacando poco a poco, pero no del golpe como en esta exposición, ¿no? Entonces, fue para mí, y eso lo pensé en más de un momento, fue como haber sacado algo de la época de la movida y haberla expuesto 36 años después de la movida, o 30 años después de la movida, ¿no? Y algo que, bueno, volviendo a las reacciones del público, heterogéneo público que pasó por la sala, ¿cómo contempla un artista
la intergeneracionalidad, que es un concepto que se está manejando a nivel sociológico para tratar de imbricar pues la situación social que estamos viviendo, y sobre todo a nivel artístico, porque a cada movimiento artístico surge uno opuesto. Eso nos lo demuestra la historia del arte. ¿Cómo se puede transponer la intergeneracionalidad en el arte, al movimiento artístico, a las distintas generaciones? Vamos a ver, yo creo que cuando un artista prepara un proyecto o una obra de arte, está intentando trasladar algo que tiene en su cabeza o en su ánimo, sin pensar realmente a quién va dirigido, ¿no? Pero a veces nos llevamos la sorpresa. Mira, yo un proyecto que hice hace unos años se llamaba Tupper Sex. Era un proyecto con unas imágenes, no vamos a decir de alto contenido sexual, porque no estaban muy bien cuidadas y muy bien estudiadas, pero lógicamente tenían un contenido sexual explícito, ¿no? Me comenta un día la galerista donde se exponía que había ido un grupo de niños de una clase de dibujo que ya tenía en un taller a verlo. Y yo siempre pensé, ojo con los niños, a ver si algún padre se va a quejar. Entonces ella, lógicamente, pidió permiso a todos los padres para ver si les dejaban ir a ver la exposición, y ningún padre se negó. Y los niños pudieron ir, niños, te estoy hablando a lo mejor de 8 a 12 años, niños y niñas. Cada uno pudo decir lo que pensaba y lo que quería. Es decir, lógicamente, a ellos no les dimos pautas ni les dimos explicaciones, porque no era el momento, ¿no? Pero cada uno pudo explicar o creer ver lo que ellos veían en una obra de alto grado sexual, ¿no? Entonces, lógicamente, esa exposición no estaba pensada para niños, pero con los comentarios de los niños te hubiera sorprendido a lo que ellos piensan, saben y detectan. Con lo cual, a veces tú puedes decir, vale, voy a hacer una exposición con un marcado concepto político o crítico con algún tema social, y te puede salir el tiro por la culata. Depende de quién sean los que vayan. Con lo cual, ¿qué quiere decirse? Que si tú a la hora de crear piensas en todas las posibilidades o en todas las respuestas que pudieras tener, no crearías, porque tendrías un cacao mental importante. Entonces, yo desde hace muchísimo tiempo, en vez de realizar obra a obra de forma individualizada, me gusta trabajar con proyecto. Yo genero un proyecto, lo que hago es estudiar el proyecto y a partir de ahí crear sobre toda la información que tengo sobre el proyecto que quiero hacer. Primero, para que todas las obras mantengan una coherencia de ese proyecto. Segundo, para que no se me escape nada que pueda hacer sentir mal a alguien, algo que alguien me diga, ¿te has dejado esto? Lógicamente, es complicado a veces abarcar todo lo que implica un proyecto, primero por tiempo, por espacio y por dinero, ¿no? Pero intentas absorber toda la situación. Me gusta implicarme al 100%. Me implico en el proyecto porque es la única forma de poder dar explicación de lo que estás haciendo y que la gente lo pueda entender. Lógicamente, desde un punto de vista abierto, para recoger toda la información que te faciliten los demás al verlo. La obra de arte, en la mayoría de los casos, o gusta o no gusta. ¿Sabes? Es decir, yo entiendo que hay obras de arte. ¿Por qué? Por la información que yo tengo, que no colgaría en mi pared, pero sin embargo me gusta. Me gusta, ¿por qué? Porque analizo en qué circunstancias se ha hecho,
¿no? ¿Qué medios tenía el artista para poderlo hacer? Y lo que siempre me duele es no tener la posibilidad de poder hablar con él para que me explicara qué es lo que quería decir. Porque a lo mejor yo pienso una cosa y el artista quería decir otra, que eso pasa un montón de veces. Yo a veces cuando amigos quizá me he comprado un libro de arte con la obra completa de no sé quién, digo, no, cómprate un libro del artista que explique por qué ha hecho esa obra. Porque las obras de arte las tienes en 1000 sitios para poderlas ver. Pero lo que no sabemos es qué quería decir cuando creó esa obra, y eso es fundamental. Entonces, dices, ¿alguien me podría decir qué quiere decir Kandinsky en sus obras? Bueno, yo ya lo sé porque me he leído los libros de Kandinsky donde lo explica. Pero la mayoría de la gente dirá, sí, me gusta mucho, qué bonito, fíjate Kandinsky, qué bueno es, pero no sabe nadie qué quiere decir, ¿no? Entonces, hay que buscar ese punto, ¿no? de influenciar, de tener conocimiento al máximo, de utilizar bien las técnicas, ¿Por qué? Porque una obra de arte es un mensaje. Es un mensaje que tú quieres dar. Que será bonito o no, que alguien me pega... Una vez en una exposición, alguien me dijo en un cuadro si lo tenía en color amarillo, porque le pegaba con... Y le dije, vale, si pagas la edición, yo te hago el color que tú quieras, ¿no? O sea, o lo tienes más pequeño, una obra que era muy grande que se la tenía más pequeña. Digo, pues chico, pues sí, si quieres. Ah, pues será más barata. Digo, no, porque ahí no pagas el tamaño, pagas la creación. Entonces, hay gente para todo. Mira, una cosa que no te he comentado antes. Cuando yo llego a Madrid en el año 77, empiezo a ir a ver exposiciones de arte y era curioso. En aquella época estaba el Prado, el Museo de Arte Contemporáneo en la Ciudad Universitaria y la Fundación Juan March. Bueno, y el Museo de Bellas Artes, pero que estaba hecho destrozado y aún no lo habían arreglado. Yo iba a ver todas las exposiciones que había en esos 3 museos y siempre me encontraba la misma gente. Para mí fue un placer descubrir cómo después de la movida ibas a determinadas exposiciones y había cola. Cosa que antes de la movida no había cola. Íbamos 4. O 4 o 400, pero que como mucho nos juntábamos 4 en el mismo momento. Al Museo de Arte Contemporáneo de la Universitaria, ahí no iba nadie. Estaba muy lejos. A la Fundación Juan March, que, bueno, el trabajo, por ejemplo, que ha hecho la Fundación Juan March desde el año 73 es brutal. En la página web de la Fundación Juan March te puedes descargar todos los catálogos de las exposiciones que ha habido. Es muy curioso descargarse los primeros catálogos de los años 73, 74 y 75, que no dejaba de ser un folleto interno que hacía la Fundación Juan March con los artistas que la Fundación becaba. Bueno, pues es curioso ver qué artistas eran los que becó y cómo están ahora en el mundo artístico. O sea, que gracias a que en Madrid había la Fundación Juan March, imagino que en otras capitales habría otro tipo de fundaciones o de gente altruista o filantrópica que se dedicaba a proteger el arte, pues hubo gente que tuvo la posibilidad de poder realizar lo que le gustaba y ganar algo de dinero o poder vivir, porque eso era lo complicado. Estoy convencido que no solamente en España, sino en todo el mundo se han echado a perder artistazos, pero que por otros motivos no han podido desarrollar su arte. Y seguro que hemos perdido Picassos, Mirós, Van Goghs, Goyas y de todo, pero que nunca lo sabremos. Y la suerte es que de cuando en cuando aparezca alguien en el momento adecuado y te pueda ayudar a poder hacer lo que quieras hacer. Entonces es curioso en esos catálogos iniciales ver los nombres de los artistas que la Fundación becó. No se equivocó. Ahí demuestras que no se equivocó. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues eran situaciones
de los inicios del nuevo arte, dijéramos, o llámalo como quieras, porque yo no sé a lo largo del tiempo la historia cómo lo catalogará, ¿no? Pero sí estoy convencido de que, independiente de lo que hemos hablado, del aspecto musical de la movida, etcétera, 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 de los programas de televisión, de las publicaciones, de todo, sí sirvió para que las nuevas generaciones se abrieran al arte. Y eso es lo que tenemos ahora. Es decir, toda la gente que ahora va a las exposiciones, que compra arte, que lee libros, que compra revistas de arte, sí les podíamos denominar que son los hijos de la movida. Y nosotros vivimos la movida, pero los que ahora están más inquietos por ese tema son hijos y algunos ya nietos de la movida. ¿Sabes? Pues para terminar esta charla tan interesante, nos gustaría que nos hablaras de la próxima exposición que va a tener carácter virtual y que, esperemos que en medio de esta vorágine que estamos viviendo, en algún momento también se pueda disfrutar en vivo y en directo, y que es una exposición, un trabajo en torno a la danza, que es tu trabajo más reciente y que vamos a tener la suerte de ser los primeros en disfrutarla en nuestra galería virtual. Cuéntanos, ¿cuál es el concepto? Esa manera tuya de trabajar que nos has explicado hace un momento, ¿cómo ha sido el proceso para danza? Yo siempre he utilizado la fotografía y el collage en la mayoría de mis obras, a lo mejor no como algo predominante, pero sí de forma implícita había algo ahí que manejaba la fotografía y el collage. Cuando finalicé el proyecto para el Museo del Juguete de Cataluña, me metí tanto en ese proyecto que solo veía juguetes por donde iba. Con lo cual dije, tengo que buscarme algo que me sirva para desconectar. Y empecé a hacer collage. Collage sin control, como yo le llamaba. Es decir, todo lo que aparecía lo pegaba, cortaba y pegaba, cortaba y pegaba. A raíz de una visita a mi hijo que vive en Escocia, días de estos de lluvia que no podía salir, pues cogía todas las revistas y todo lo que había por casa, pegamento y tijera, y a pegar y a pegar y a cortar y a pegar y a cortar y a pegar. Y llegó un momento en que me gustó el tema y tuve que buscarme otra alternativa para desconectar también del collage. Pero ya empecé a buscar temas y fórmulas. En el caso del collage hice la exposición que se funcionó muy bien, tanto se expuso en Madrid, en la Galería Cuadros, como en una galería en Gerona, que era la de arquitectura anatómica, que era la relación que tiene el cuerpo humano con la arquitectura. Y en este caso de la danza, es algo tan sencillo, pero al mismo tiempo difícil, que es doblar una fotografía y que te diga algo. Que tú doblas la fotografía y te tiene que decir algo. Entonces, pues ha sido a base de mirar muchas fotografías, ver lo que podía hacer y muchas dobleces. Al final, de momento, han salido estas 16 fotografías, 16 dobleces, imagino que será una serie que irá creciendo, porque la danza, la armonía y el movimiento que tiene, te facilita poder, a través de una doblez, cambiarle el sentido de la imagen. En una fotografía de una persona estática, de un elemento estático, aunque tú la dobles, ves lo que es. En una fotografía de un movimiento del cuerpo, a todo lo que abarque, todo lo que es la envergadura de las manos, de las piernas, el doblarlo cambia completamente. Puedes hacer ver cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Sería muy interesante coger la imagen a través de un vídeo, doblada, y enseñarla y de golpe estirarla para que la gente dijera, anda, es verdad, mira, porque hay algunas que no te imaginas lo que hay debajo. Entonces, ese es el juego que me ha servido para hacer esta serie, ¿no?
de trabajar un poco con la idea del engaño fotográfico, de decir, yo no te enseño lo que hay debajo, pero tú te lo tienes que imaginar, a ver si eres capaz. Entonces es un poco el juego este con el espectador, ¿no? Igual que en mi obra gráfica, intento que el espectador encuentre detalles, encuentre el porqué. Aquí lo que invito al espectador es que intente imaginarse qué es lo que había, cuál era la fotografía inicial. Y eso es el juego. Pues a jugar. A jugar. A jugar. Muchas gracias a Enric Bardera por todas las reflexiones aportadas durante el transcurso de nuestra conversación. Cada semana, en De Sentido Común, un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea. Hasta aquí ha llegado el podcast número 4 de Sentido Común. Un nuevo podcast semanal con el que pretendemos generar un debate sobre la discriminación por razones de edad, conversando con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de distinta condición. Nuestro objetivo es abordar las singularidades en distintos ámbitos legales, sanitarios y profesionales que acontecen a los mayores de 50 años y que consideramos son de interés para la totalidad de la sociedad. De Sentido Común, el programa de Cincuentopía para todos los que ya hemos cumplido los 50 y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el martes próximo. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía.